Esto es La Gruta del Mago. Chimpum Pan Tortillas Papas. La Biblia declara que en el principio Luzbel era un ser sin pecado y justo. El registro habla de la integridad y justicia originales del gran arcángel con estas palabras. Perfecto eras en todos los caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se hacía en ti la maldad. Fue guardián del trono de Dios, signo de la confianza divina. Un arcángel al que se le confía una gran autoridad y que con el tiempo ejerció sus deberes sin falta alguna y obediencia perfecta. Gozaba de la confianza de Dios a tal grado que el cuidado del cielo estaba confinado en sus manos. Es difícil comprender que esta criatura antes perfecta sea ahora el archienemigo de Dios. Las escrituras describen el estado original de este ser exaltado. Era hijo de la mañana, el portador de luz del cielo. De hecho, cuando Dios dijo, hágase la luz, fue Luzbel el encargado de cumplir dicho deseo. Él poseía una autoridad que hasta donde sabemos era solamente inferior a la del Dios mismo. Como el querubín grande cubridor, él reinaba como virrey en el Monte Santo, que es una expresión bíblica para denominar el reino de Dios. Más sabio que Daniel, no había secreto entre las huestes angélicas que estuviera escondido para él. Entonces, ¿cómo sucedió que este poderoso arcángel, el hijo de la mañana, Luzbel, cayera de su posición exaltada a las profundidades de la depravación para convertirse en el príncipe de las tinieblas? Con respecto a esta pregunta, las escrituras no guardan silencio. Luzbel era la perfección de la belleza. Poseía una personalidad y encanto que arrebataba la admiración de las huestes del cielo. No era raro para ellos que todas estas dotes de belleza excepcional adquirieran un deseo desordenado por la admiración de otros. Luzbel, aun cuando en la orden angelical no era una excepción de esta debilidad, Ezequiel 28:17 declara: enalteciendo su corazón a causa de nosotros. El registro indica que en el curso de los acontecimientos, Luzbel desarrolló un narcisismo extraño. Poco a poco, permitió que el centro de su universo variara de Dios a él. Él no lo hubiera admitido, pero en verdad se estaba efectuando un cambio en su carácter, de un portento siniestro y aterrador. Luzbel poseía dones raros. Había sido dotado con gran sabiduría y conocimiento, y a él se le confiaron muchos secretos de la creación. Al ser poseedor de estos dones y habilidades singulares, Dios lo ubicó como el virrey de su creación. En esta posición clave, se le permitió a Luzbel, con su sabiduría e inteligencia superiores, tener un conocimiento profundo de los misterios del universo. Hay un reino en el cual están involucrados los propósitos eternos de Dios, y al cual se puede entrar solamente por la fe y la confianza reverentes. Solamente Dios conoce el fin desde el principio. Hechos 15:18. Él es el juez de todo lo que es justo y sabio. Génesis 18:25. Y Luzbel decidió poner en duda la sabiduría y la voluntad divina. ¿Qué fue lo que vio Luzbel de la voluntad de Dios que le resultó desagradable? La razón no queda escondida para nosotros. Se nos dice expresamente que Luzbel intentó ensalzar su lugar en lo alto junto a las estrellas de Dios, a fin de ser semejante al Altísimo. Isaías 14:12-14. Pero Dios había reservado este emplazamiento no para Luzbel, sino para Cristo. Le fue concedido a Cristo sentarse con el Padre en su trono.
Apocalipsis 3:21. Luzbel, aun cuando era virrey, el arcángel principal y el querubín urgido, tendría una posición inferior a Cristo. Cuando se le hizo evidente a Luzbel que no iba a tener la posición suprema, él vio sus ambiciones frustradas. Fue esto lo que resultó en su rebelión. Hasta este momento, Luzbel había desempeñado sus deberes sin culpa alguna y sin falta. No había razón para que lo hiciera de otra manera. Sin embargo, la rebelión nació en su corazón. Aun cuando Dios le había dado todo menos el trono, Luzbel no estaba satisfecho. El sueño del reino universal, en el cual él tuviera el poder supremo, agitó la ambición inquieta en su interior. La historia de la autoexaltación, rebelión y caída subsecuente de Luzbel es relatada en lenguaje breve pero claro en Isaías 14, 12, 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Momento en que el plan era para la naturaleza tan asombrosa que estremeció hasta los ángeles fieles. Cortado fuiste tú por tierra, tú que debilitaste a las gentes, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi sol, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del Aquilón, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Cómo podría esperar este arcángel tener éxito en una aventura que desafiaba al Creador para sentarse en su trono? ¿Cómo podía esperar tener éxito en una contienda con la voluntad eterna de su Creador? Luzbel sabía lo que hacía. Es seguro que la rebelión no fue nacida del impulso del momento, sino el resultado de un plan fríamente calculado que había sido cuidadosamente meditado durante un gran periodo de tiempo. Aun cuando era diabólico en su carácter, probó en muchos aspectos ser sólido estratégicamente. No podemos recriminar esta rebelión si no concedemos que él tenía bastante razón para esperar la victoria. Los planes de Luzbel fueron elaborados astutamente, y esto queda evidenciado por el hecho de que su conspiración malvada triunfó y continúa. En lugar de haber sido rápidamente sofocada, esta rebelión sigue hasta nuestros días. El alcance del poder de Luzbel, en relación con algunos de los más poderosos seres celestiales, queda sugerido en Judas 9, en donde se nos dice que Miguel, el gran arcángel, no se atrevió a usar el juicio en maldición contra él. Esto indica que el poder de Luzbel era superior al de todos los seres creados. El plan de Dios ha designado que la administración de su gobierno se realice por los seres creados. Es de notarse que cuando se reveló Luzbel, y aun cuanto este evento era el más decisivo de la historia del universo, Dios no descendió de su trono para someterlo personalmente en batalla. Él, de haberlo hecho, hubiera derrotado todo su plan para el gobierno del universo. Se nos hace entender por las Escrituras que la tarea del combate real con Luzbel fue delegada específicamente a los seres creados. Por eso se ha escrito: Miguel y sus ángeles lidiarán contra el dragón, y lidiará el dragón contra los ángeles. Apocalipsis 12:7. Lo que se enseña evidentemente en las Escrituras es que la derrota física y moral de Luzbel requiere de una superioridad de fuerza tanto física como moral, que esté a la disposición de aquellas personas que son fieles a Dios. El acto de rebelión de Luzbel no disminuyó su poder, excepto en el sentido moral. Él había sido hecho custodio de los secretos del universo, y ahora se proponía emplear este conocimiento
en una conspiración para destronar a Dios. En el capítulo 10 de Daniel se nos muestra la naturaleza del conflicto espiritual que se provocó y en el cual todavía se está combatiendo entre los ángeles de Dios y los de Luzbel. Este es uno de los capítulos más reveladores de la Biblia. En este caso, un esbirro de Luzbel de alto rango realmente pudo resistir al ángel de Dios durante 21 días, durante cuyo tiempo se evitó que el mensajero angelical cumpliera una misión importante delegada por Dios a él. No fue sino hasta que llegaron los refuerzos en la persona del arcángel Miguel que los poderes de las tinieblas se vieron obligados a retirarse en su esfuerzo prolongado. Este pasaje notable de las Escrituras obviamente enseña que solo cuando hay una preponderancia de fuerzas a favor de los ángeles, la rebelión de Luzbel es obligada a ceder a la victoria. Daniel 10, 12, 13. Algo similar pasó cuando las fuerzas de las tinieblas instigaron la traición de Cristo. Jesús declaró que si él orara al Padre por auxilio, le enviaría ayuda angelical inmediatamente a su rescate. En este caso, debe de notarse que debido a la gran concentración de las fuerzas malignas, se necesitan más de 12 legiones de ángeles para derrotar las fuerzas hostiles. Mateo 26, 53. Jesús no solicitó esta ayuda, sino que dijo a aquellos que lo aprendían: Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Lucas 20, 53. Cristo en la cruz estaba en ese momento enfrentando la derrota moral, de la derrota física de Luzbel. Juan 12, 31, 32. La derrota física del diablo vendría posteriormente. Es evidente que en el plan original de Luzbel pensó obtener la lealtad de la mayoría de los ángeles del cielo, y así estar en una posición para vencer a aquellos que pudieran persistir en su fidelidad a Dios. Así, él despojaría a Dios de los medios que él había designado para controlar y gobernar las fuerzas de la creación. Luzbel entonces podía proceder sin ser molestado al establecimiento de su propio reino. ¿Cómo esperaba Luzbel persuadir a los ángeles a que se unieran a su rebelión? ¿Qué premio reluciente podría ofrecer que los impulsara a formar parte de esta rebelión? Quizá podemos entender plenamente la contestación a esta pregunta solamente cuando reconocemos que el mal tiene un elemento de engaño en su naturaleza. Segunda Tesalonicenses 2, 11, 12. Según las Escrituras, Luzbel, creyendo sus propias mentiras, abrazó la ilusión de que habría previsto todo, que había hecho provisión para todas las contingencias y que no podía fallar. La verdad es que aún no ha sido derrotado, y él y sus ángeles caídos todavía combaten. Ahora consideremos los medios que Luzbel utilizó para engañar a los ángeles. Realmente podemos comprenderlo si entendemos cómo fue que engañó a Eva. Luzbel negó el castigo de muerte que sería incurrido a ella mediante la desobediencia de Dios. Eva se dejó seducir por estas palabras hasta ser persuadida de comer la fruta prohibida. Antes de la caída de Luzbel y sus ángeles, el mal no había entrado jamás al universo. Los resultados del pecado nunca habían sido vislumbrados por seres creados. Aunque a Adán y Eva se les había advertido de las consecuencias de la desobediencia, ellos no tenían un conocimiento de primera mano de las consecuencias del pecado. Es altamente probable que Luzbel siguió el mismo curso que con Eva en la seducción de los ángeles. Indudablemente pintó una perspectiva brillante de la independencia que alcanzarían si rompían su fidelidad para con Dios, que al hacerlo, ellos serían como dioses, forjadores de su propio destino. Cada ángel se vio en la posibilidad de tomar una decisión,
así como toda criatura moral del universo en algún momento dado. Pudieron reflexionar sobre si su lealtad para con Dios o para consigo mismos. Los seres humanos en su recreación moral no son demasiado diferentes a los ángeles. Ambos son afectados por las tentaciones. Ambos son agentes morales libres. En su estado actual, el hombre ha sido hecho poco menos que los ángeles. Salmo 8:5. Pero algún día los redimidos han de ser iguales a los ángeles, y en algunos aspectos ensalzados arriba de ellos. Lucas 20:36, Corintios 6:3. Los ángeles tenían que tomar una decisión, al grado de que la tercera parte de los ángeles escogió seguir a Luzbel, aun cuando no era omnisciente en su presencia del futuro. Cuando se tomó en cuenta el número de aquellos que habían caído con él, era menor a lo anticipado. Luzbel había hecho un mal cálculo. Si hubiera sabido con certeza los resultados, es posible que se hubiera frenado en su acto de rebelión. En realidad, las 2/3 partes de las huestes angélicas permanecieron fieles a Dios y se reagruparon bajo la bandera del arcángel Miguel. Echaron a Luzbel y a los ángeles desobedientes del cielo. ¿Hasta qué punto podemos conceder que Dios no haya sido tomado por sorpresa por todo esto? Dios vio que el espíritu malvado de la rebelión se desarrollaba en el corazón de Luzbel y debe de haber sido un asunto de aflicción indescriptible para él. El descuido de Dios en confiar en sus agentes morales fue lo que realmente alentó a Luzbel a continuar con su conspiración. Las Escrituras nos dicen que Dios sabía previamente una cosa que Luzbel desconocía. Él sabía el alcance exacto que tendría su rebelión. Sabía que rompería terriblemente su reino, sin embargo, que no tendría éxito. Sabía de antemano que Luzbel solo podría contar con una minoría de los ángeles, y así aconteció. Luzbel, sin embargo, había tomado su decisión. La falla de la rebelión de lograr éxito en su fase de inicio resultó en la expulsión de Luzbel y los ángeles caídos. Ahora, él estaba comprometido irrevocablemente y para siempre a seguir el camino que había escogido. Pese a todo esto, y con la expulsión de Eva y Adán del paraíso, se extendió la creación de la humanidad, con lo que Luzbel ha engrandecido sus filas de forma descomunal. Aún después de todo esto, ¿se puede decir que su plan de rebelión ha fallado? Luzbel, primera parte, Los Ángeles Caídos. Para la Orden de Asimov, Óscar Cerón. Esto fue un relajo cómico mágico musical.